Muy atareada. Profe, denos unos minutos y empezamos, ¿listo? Sí, sí, Ya está le, bien. le aviso. Sí, sí, no hay problema. La agua de Rita, pues, está limpieza. Y ahí sale como para actualizar unos datos, ¿verdad? Pero yo no me atrevo a actualizar esos datos, o sea, como para
pero a uno le da vaina esto. Es lo que usted sintió. Blanca es amiga de Rayarlos. Yo los vuelvo. Otros, Pero que lo que sucede, que ese libro yo no lo puedo. Hola, profe. Sí, Creo que ya podemos ingresar. Esperamos unos minutos más. como ustedes indiquen, ¿eh? No, no hay problema. Ah, bueno, listo, profe. Entonces, empecemos la sección del día de hoy. Buenos días para todos y todas. La jornada del día de hoy tiene como invitado al profesor Jesús Adolfo Trujillo Holguín, afiliado institucionalmente a la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, doctor en educación de la misma institución. El profesor tiene como conferencia la microhistoria, usos y posibilidades en la investigación educativa. Entonces, de antemano, profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y puede iniciar con la conferencia. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación para esta mañana. Pues la intención es precisamente como señala el título de la plática, pues realizar una serie de reflexiones a partir de los proyectos de investigación que desarrollamos en un grupo de historiadores de la educación afiliado a la Universidad Autónoma de Chihuahua, México.
Nos especializamos pues en lo que es el trabajo con historia de la educación y pues nuestros proyectos han tenido una inclinación en los últimos años hacia lo que es el enfoque de la microhistoria, entendida pues como un enfoque de investigación que se centra en el rescate de procesos educativos, histórico-educativos, pues a un nivel local, ¿verdad? Ahorita puntualizaremos pues en algunos conceptos así de manera muy, muy rápida para pues entender un poquito de cómo los aplicamos en el desarrollo de nuestros proyectos de investigación. La plática pues efectivamente se titula La microhistoria, usos y posibilidades en la investigación educativa y pues trataré de irlo vinculando con esos ejemplos que les comento. Nuestro propósito pues será reflexionar sobre el enfoque de la microhistoria como herramienta que posibilita el rescate de procesos histórico-educativos con miradas que se focalizan en las pequeñas estructuras y en los actores cotidianos de la historia. ¿Cuál microhistoria es la que vamos a trabajar, ¿no? con esta charla? Porque nosotros si introducimos en la red un criterio de búsqueda con ese título, microhistoria, pues seguramente nos vamos a encontrar una infinidad de artículos, de bibliografía, que nos hablan pues de diferentes tipos de microhistoria, pero así tratando de englobar las corrientes que hay en relación a este enfoque teórico-metodológico, pues tenemos la microhistoria mexicana por un lado y la microhistoria italiana por el otro, ¿no? Aquí pues es importante diferenciarlas porque, pues lógicamente, si nosotros al momento de adoptar este enfoque para un trabajo de investigación, tomamos una u otra, pues nos va a demandar diferentes procesos investigativos, porque en el caso de la microhistoria italiana, pues está muy relacionada con autores como Ginsburg, como Grendy, como Levi, donde ellos toman la microhistoria para el análisis de los grandes procesos históricos, pero pues lo que tratan es de ejemplificar a través de un proceso micro cómo se dan los macroprocesos históricos. Es decir, pues es un referente, en tanto que la historia a la mexicana, pues es un enfoque que desarrolló por ahí de los años 70 y 80, un connotado historiador del Colegio de México, Luis González y González, donde él pues tenía una visión que se parece más de la microhistoria, que se parece más a la historia local, es decir, hacer una historia centrada en los personajes de una comunidad, una historia, él le llamaba la historia matria, ¿no? Porque se diferenciaba de la historia patria, porque pues aquella era más generalizadora, más enfocada a los grandes procesos nacionales, en tanto que la microhistoria pues se encargaba de esas cosas a un nivel micro, ¿no? De la historia de los acontecimientos en un pueblo, en una localidad pequeña, donde pues lo que interesaba era recuperar como los aspectos que tienen pues relación con la identidad de esa comunidad, con con darle voz a los personajes pues de la historia cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una microhistoria, si la vemos más desde el enfoque a la mexicana, enfocada a la historia local. Por ahí acuñó diferentes frases este historiador, Luis González y González, eh, para pues conceptualizar o diferenciar la microhistoria de otras maneras de hacer historia, ¿no? Y él decía que la microhistoria es aquella que se puede realizar, lo que se puede documentar de la historia caminando a pie por una comunidad, ¿no? Recorriendo sus calles, charlando con sus personajes. De esa manera se puede construir una microhistoria. Pero él ya, para diferenciarlo un poquito de la historia regional, pues decía
que si el historiador amplía su rango de visión y ya no nada más documenta lo que está en la comunidad, caminando a pie, y se sube al campanario de la iglesia, lo que alcance a mirar a su alrededor, pues ya sería la historia regional, donde se trata de vincular, pues ya no solamente lo que ocurre en un pequeño espacio geográfico, sino lo que se da a su alrededor. Pero, pues lógicamente también hay un nivel de análisis más reducido que si hablamos de la historia nacional. Las historias nacionales, pues ya abarcan los grandes relatos, ¿no? de los historiadores y quizás los procesos que hemos tenido para la construcción del conocimiento histórico en los países latinoamericanos, pues es más o menos parecido, ¿no? Que eh, en décadas anteriores, pues lo que se trataba de hacer eran las grandes historias nacionales vistas desde un enfoque macro y se desconocían pues todos esos pequeños procesos que se dan en las comunidades, en los estados, para el caso mexicano, ¿no? Provincias para otros países. Y pues de esa manera se desconocían de alguna manera los microprocesos, ¿no? Y precisamente pues esta es una de las aportaciones importantes de la microhistoria porque nos permite recuperar pues particularidades de los fenómenos históricos. Eh, ¿por qué, ¿Por qué la microhistoria, no? Por qué trabajar con un enfoque pues de esta manera, ¿no? Centrado en procesos así tan particulares que a veces pues no resultan tan interesantes en el mundo académico, ¿no? Precisamente la microhistoria y la historia local, e incluso la historia regional, si nos vamos un poquito más amplio, pues goza de muy poca popularidad entre los académicos, ¿no? Y regularmente se busca hacer investigación en temas y en procesos históricos que puedan ser más generalizables y que puedan dar pues para publicaciones o cuestiones meramente académicas que tengan un mayor impacto, ¿no? Y la microhistoria pues quizás se pregunte a alguien, bueno, pues ¿qué sentido tiene recuperar la historia de un personaje educativo, de un maestro, ¿no? Que tuvo un impacto en una comunidad que no llega a 100 o 200 personas, ¿no? ¿Cómo qué sentido tendría documentar la historia de una institución educativa de una localidad, ¿no? Donde a lo mejor no existe pues un interés masivo, ¿no? Por conocerla. Aquí tendríamos pues algunos puntos que se contraponen, ¿no? Entre lo que es la microhistoria y las grandes historias. Eh, la, la microhistoria, pues, tendríamos que trabajarla porque tiene un enfoque social, ¿no? Sus resultados, pues, nos pueden aportar elementos que son importantes para la recuperación de la memoria colectiva de una comunidad. Regularmente el conocimiento histórico que está fuera de los documentos de archivo en una pequeña localidad, pues se va transmitiendo de manera oral, ¿no? La gente va platicando las vivencias, las historias de sus personajes a través de los relatos, pero pocas veces se generan documentos primarios que posteriormente sirvan para que los historiadores hagan la reconstrucción de algún acontecimiento importante. La microhistoria pues es importante porque nos da las herramientas para la exploración de nuevas vetas de investigación. Ahorita pues hay procesos históricos y educativos que se reconstruyen a partir de los archivos personales, de archivos familiares, que conservan pues una gran riqueza, ¿no? Y hasta el momento en que los académicos nos damos el tiempo de incursionar en esos espacios con las personas comunes y corrientes, pues es cuando nos damos cuenta que hay una gran riqueza para lo que es la investigación histórica.
la microhistoria pues tiene un valor importante porque nos ayuda a particularizar los fenómenos históricos. Les decía que la tendencia pues es a generalizar, ¿no? Cuando se escribe historia desde el centro, por así decirlo, si hablamos de un país, cuando se escribe por los grandes historiadores, ¿no? Regularmente se hace una historia a partir de los archivos nacionales. Y pues lógicamente que se desconocen los aspectos así particulares de fenómenos histórico-educativos que hasta que no incursionamos en las comunidades o en las regiones, pues es cuando nos damos cuenta que son procesos que se dan de una manera pues muy diferente, ¿no? Aún siendo el mismo país y aún habiendo enfrentado un mismo acontecimiento histórico, pues lo vamos a vivir de manera diferente, ¿no? Y hasta que no acudimos con esas personas o con esas fuentes, pues nos damos cuenta de cómo ocurrió realmente, ¿no? Si en un futuro alguien quisiera documentar lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia, pues lógicamente que si se basa nada más en los informes de las grandes autoridades de salud del país, pues va a tener una visión muy sesgada de cómo se vivió realmente la pandemia, ¿no? Ocurriría exactamente lo contrario si un historiador de aquí a 20, 30 años empieza pues a recuperar los testimonios, ¿no? De las personas, de cómo vivieron en sus hogares, el aislamiento, qué estragos económicos, familiares, psicológicos les causó el encierro, pues seguramente que vamos a tener una visión más rica de ese acontecimiento a partir de los sujetos, ¿no? A partir de esas particularidades que se dieron en cada región, pues nos va a permitir una visión más objetiva, ¿no? De este acontecimiento. La microhistoria pues nos va a dar la posibilidad de centrarnos en la vida cotidiana y sus personajes, ¿verdad? Que en las grandes historias pues no tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Porque regularmente lo que le interesa al historiador nacional pues es generalizar los procesos y tomar como referente a los personajes más destacados, ¿no? De tal manera que puede resumir un proceso histórico en 2 o 3 personas, porque pues son los que más brillan en las fuentes, ¿no? O en los documentos a los que haya tenido acceso. Usos de la microhistoria, ¿no? Porque precisamente el título de la charla, pues es ese, ¿no? La microhistoria, usos y posibilidades en la investigación educativa. Entonces, veamos un poquito sobre lo que sería el uso de este enfoque concretamente para pues, aspectos que tengan que ver con la historia de la educación. Aquí pues yo quise puntualizar cuatro procesos, ¿no? Que sería el rescate de, valga la redundancia, ¿no? De procesos y personajes históricos de la educación. A través de un enfoque de la microhistoria, pues vamos a llegar hasta los personajes olvidados, ¿no? Que regularmente pues la historia no nos los cuenta porque no hay quien los platique, ¿no? A quién le interesa ir a una comunidad a conocer qué fue lo que aportó un maestro, ¿no? O algún personaje común de la comunidad, pues regularmente no tiene el interés para el historiador, pero a través del enfoque de la microhistoria, pues nos va a permitir acercarnos a la comunidad, a los personajes cotidianos y que ellos nos cuenten quiénes son los que tienen un valor para ese grupo de personas. Nos ayuda a la recuperación de la memoria colectiva en las comunidades, porque les digo que regularmente pues las comunidades son espacios que tienen una memoria colectiva limitada, ¿no? Hasta que desaparece una generación, es cuando se conserva el conocimiento histórico, y si tenemos suerte por
algo que sea muy relevante para esa comunidad, pues se va a transmitir de padres a hijos, ¿no? Van a platicar la anécdota de algún personaje, van a platicar la aportación de algún familiar para esa comunidad, pero en la medida que va avanzando las generaciones, pues se va perdiendo esa riqueza de conocimiento histórico, de tal manera que cuando transitamos hacia la tercera generación, pues probablemente ya la memoria de esa comunidad pues haya desaparecido, ¿no? Entonces, eh, por eso es importante la microhistoria, ¿no? Nosotros hemos trabajado proyectos de rescate de historia de la educación en comunidades y mediante la recuperación de archivos hemos pues documentado algún proceso que ya cuando se lo llevamos a estudiantes de educación primaria o de educación secundaria, pues resulta que desconocen esos procesos. O sea, incluso si son familiares así muy cercanos que hayan tenido una participación importante, por ejemplo, en la fundación de una escuela, pues ya para la tercera generación se pierde, ¿verdad? A lo mejor si es el abuelo, pues el papá sí se acuerda y es significativo que su papá fue el pionero, ¿no? En la fundación de esa escuela, pero ya el nieto, pues ya seguramente va a estar ajeno a esa historia, ¿no? Entonces, si logramos documentar eso, pues nos permite conservar esa memoria colectiva. Nos va a permitir, pues, acceder a otras fuentes, ¿no? Para la construcción del conocimiento histórico. Regularmente, para construir las historias regionales, pues nos enfrentamos a una escasez de documentos tradicionales. Los archivos históricos, pues, documentan las cuestiones oficiales, ¿no? Si hablamos de un país, pues, todo lo que es la documentación de una dependencia, de lo que son los grandes procesos, pues, vamos a encontrarlo documentado ahí en una hemeroteca, pues vamos a encontrar las noticias que forman parte de la primera plana de un periódico, pero lo que es la historia de la vida cotidiana, pues esa la encontramos en los testimonios de las personas, ¿verdad? Entonces, la microhistoria nos va a dar esa posibilidad de acceder a los archivos personales, a los archivos familiares, que ahorita comentaré algunos detallitos más adelante. Procesos de la historia reciente. La microhistoria, pues yo creo que encuentra su nicho de oportunidades en los procesos que forman parte de la historia más cercana, ¿no? Donde podemos acceder a la plática de las personas mayores, a los relatos, ¿no? En esa medida, pues nos da la oportunidad de estudiar ese tipo de procesos. ¿Qué posibilidades tiene la microhistoria, ¿no? Yo creo que depende mucho de los contextos en los que, pues, si alguno de ustedes está desarrollando o está cocinando la idea para un proyecto de investigación, pues lógicamente que la microhistoria ofrece bastantes posibilidades de podernos acercar a un fenómeno que sea significativo, que sea relevante para un trabajo de tesis de pregrado o incluso de posgrado. Nos va a permitir, bueno, de esos 6 puntitos voy a tratar de ir ejemplificándolo como les decía al inicio, con los proyectos que desarrollamos desde el cuerpo académico de Historia y Historiografía de la Educación, para que a lo mejor resulte un poquito más claro de lo que estoy hablando. Exploración de nuevas vetas de investigación, pues ahí nos permite, si estamos hablando de una comunidad, ¿no? Que un estudiante llega a un lugar donde quiere documentar un proceso importante, pero aparte de las fuentes de archivo donde pudiera nutrirse para desarrollar ese trabajo de investigación,
pues desde el enfoque de la microhistoria vamos a poder acceder a las fuentes que se encuentran en los actores cotidianos, ¿verdad? En las familias, en las escuelas, en los archivos personales. Nosotros en uno de los proyectos nos propusimos hacer el rescate de la historia educativa de una comunidad rural que está aquí, pues prácticamente anexa a la capital del estado de Chihuahua, que Chihuahua pues se ubica al norte de México, aquí a 3 horas de la frontera con los Estados Unidos. Y nos interesamos en una pequeña comunidad que es una comunidad que anteriormente fue un ejido y que ahorita pues ya es una zona urbana, porque tuvo particularidades muy interesantes en el tema educativo, ¿no? Que a pesar de que era un lugar con personas, la mayoría analfabetas o que habían estudiado eh, algunos años de educación primaria, pero que no tenían los grandes grados de escolaridad, se destacaron por ser un espacio o una comunidad profundamente interesada en la educación. Entonces decidimos estudiar pues qué era lo que había hecho que esa comunidad de alguna manera iletrada le pusiera tanto interés al tema educativo, ¿no? Entonces, pues lógicamente que en los archivos a nivel estatal, pues no fueron escasa la información que encontramos, si acaso en las hemerotecas, pues algún acontecimiento importante que se hubiera documentado, como cuando se inauguró el servicio de energía eléctrica o cuando algún político por ahí andaba haciendo su proselitismo electoral en esa comunidad, pues daba a pie a una nota periodística, pero todo lo que era la historia de sus procesos cotidianos, pues esos teníamos que recurrir forzosamente a la comunidad. Entonces, desde el enfoque de la microhistoria, pues decidimos ir con la gente y hacer entrevistas, ¿no? Ir primeramente con una persona ahí destacada de la comunidad, que regularmente son los informantes clave, ¿no? Agarrar al comisario ejidal, a un profesor, a la señora de la tiendita o qué sé yo, y ese personaje pues nos va permitiendo el encadenamiento con otros personajes que para esa comunidad son importantes, y es donde se va uno adentrando a la exploración de estas vetas de investigación. En el momento que el investigador se acerca con una persona de esa comunidad y le explica el motivo de su proyecto de investigación, pues se convierte esa persona en un archivo histórico, ¿verdad? Empieza a sacar el álbum familiar, la colección de notas de periódico que le resultaron a ellos interesantes porque tuvo que ver algo con su familia, con un acontecimiento del ejido, algo por el estilo. Pues las personas van conservando esa serie de documentos y les permite pues tener un archivo propio, ¿no? Que al momento de que el investigador se gane la confianza de esa persona para que le sirva de informante, pues va a estar a su disposición toda esa información, que ningún archivo histórico lo vamos a poder encontrar de esa manera, ¿no? Y yo aquí pongo como ejemplo estas dos fotografías, porque en ese proyecto, sin quererlo, ¿no? Fuimos a dar con una familia que sus antecedentes eran de migrantes chinos. Entonces, a través del archivo familiar, pues nos permitió acceder a fotografías, a documentos incluso, ¿no? De los primeros migrantes chinos que llegaron aquí a la ciudad de Chihuahua a inicios del siglo XX, ¿no? Entonces pues para nosotros era un tesoro eso que difícilmente lo íbamos a encontrar en un archivo histórico a nivel estatal. Esta otra fotografía pues representa un personaje de la comunidad, un entrenador deportivo que por más de 40 años había estado como este promotor del deporte infantil ahí en esa comunidad de Villa Juárez, y pues conservaba un álbum de todo lo que era la historicidad de sus equipos deportivos, ¿no? Entonces, de igual manera, pues fue un tesoro que lo puso así a nuestra disposición para
con tal de que su historia fuera contada, ¿no? Le platicamos que el interés de nosotros como investigadores, pues era documentar la historia educativa de esa comunidad y publicar un libro. Entonces, con el afán de sentirse él parte de ese libro, pues nos puso a disposición toda esa información que para nosotros pues representa una riqueza muy importante, ¿no? Entonces, la microhistoria desde el punto de vista de los documentos pues nos va a permitir esas vetas, ¿no? En archivos personales y archivos de tipo familiar. Contribuciones indirectas que realizan los proyectos de microhistoria, pues es el rescate de los archivos. Difícilmente en las comunidades, incluso en las escuelas, las personas se dan cuenta de lo importante que es conservar la documentación histórica, ¿no? Y no sé las características que tengan los lugares en los que cada uno de ustedes se encuentran, pero al menos aquí en el estado de Chihuahua, en México, la cultura de conservación de los archivos históricos, pues es algo que se ha retomado en las últimas décadas, ¿no? Tenemos cientos y cientos de historias donde archivos completos de un ayuntamiento, incluso de un estado, se han perdido por la negligencia en su manejo, ¿no? Porque simplemente llega una autoridad o una persona con poder de decisión que se da cuenta de que hay documentos en algún espacio, en alguna bodega, en alguna oficina, y cuando no se tiene la cultura de conservación, pues la gente dice, quítame esos documentos de aquí, ¿no? ¿Para qué tenemos tanta basura que nos está robando espacio? Y de esa manera se han ido archivos históricos importantes a la basura, ¿verdad? Porque la gente no tiene el cuidado ni la cultura para conservarlo, ¿no? Entonces, eh, con estos proyectos en los que nosotros hemos incursionado en las comunidades, pues nos ha permitido que las personas se den cuenta que lo que conservan tiene algún valor. No valor económico, ¿verdad? Porque de pronto se encuentra uno personas que le quieren hasta vender una foto, ¿no? Usted es historiador y tengo una foto muy buena y se la vendo, ¿no? Pero no ese tipo de valor. Incluso yo creo que ni se debe comerciar con lo histórico, ¿no? Porque se crea otra cultura diferente, ¿no? Nosotros hemos llegado con las personas a concientizarlos de la importancia que tiene la conservación de esos documentos y pues precisamente aquí están los resultados, ¿no? En uno de los proyectos, una de las personas nos dio acceso a una biblioteca personal que había conservado por herencia de su familia y que pertenecía a su abuelo. Pues resulta que el abuelo había sido un personaje muy importante en la educación de aquí de Chihuahua, pero también había sido un actor político que por ahí en la década de 1960, pues le tocó nada más y nada menos que gobernar un estado, ¿verdad? Había gobernado el estado de San Luis Potosí, un estado en la región centro de México, y, y pues él tenía la biblioteca de su abuelo, pero pues ya resultaba un estorbo en la casa, ¿no? Ya los libros le estaban ocasionando alergias incluso a una de las hijas porque lo tenían en la habitación de ella. Y nos dice, bueno, pues llévense estos libros, ¿no? Seguramente para la Universidad Autónoma de Chihuahua van a ser más útiles que para nosotros. Y pues lo único que queremos es que se conserven y que si en alguna ocasión se le puede asignar el nombre de mi abuelo al fondo que se constituya con esa documentación, pues nos daremos por bien servidos, ¿no? Entonces esa familia se da cuenta del valor histórico que tiene esa documentación y lo dona para la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿no? Entonces logramos constituir un fondo que lleva el nombre de este personaje, el Fondo Manuel López Dávila, que forma parte ahorita del archivo histórico de la Universidad Autónoma de Chihuahua y está conformado por alrededor de 827 documentos entre libros, folletos y otros documentos que dan cuenta del periodo de la educación socialista en Chihuahua, ¿no? Porque este personaje tuvo su trayectoria educativa aquí en Chihuahua y ya al cierre
de su vida política, pues fue cuando le tocó gobernar su estado natal, que es San Luis Potosí, pero la documentación esta resultó fundamental pues para entender los procesos educativos en el estado de Chihuahua, ¿sí? Entonces, la microhistoria pues nos puede dar esas posibilidades de rescatar esos archivos, y si no lo rescatamos para bien de las universidades, ¿no? Como fue el caso de este ejemplo que les estoy relatando, pues sí nos permite rescatarlos para el bien de las mismas instituciones, ¿verdad? En una de las escuelas en las que estuvimos trabajando de esa comunidad de Villa Juárez, pues ya las mismas personas, los mismos actores de esa institución, pues se dieron cuenta que estaban desmemoriados, ¿verdad? Porque era una escuela que se había fundado en 1932 y nosotros acudimos a ella pensando en que podíamos encontrar los documentos que nos dieran cuenta de los procesos educativos de la comunidad, cómo se habían llevado a cabo en las diferentes décadas, y resulta que no tenía nada, no había documentos, ¿no? Salvo un álbum de egresados que encontramos que nos dio elementos muy importantes para pues, recuperar esa historia de la comunidad, donde se documentaban las fotografías de los egresados. Tuvieron la precaución de documentar desde la década de 1960 hasta el 2000 todos los alumnos que egresaban de sexto grado. Entonces, pues ellos se dieron cuenta del valor que tenía ese solo documento que conservaban, pero también de lo importante que es guardar evidencia de los procesos cotidianos, ¿verdad? De lo que estamos produciendo ahorita en cuestión de oficios, de documentos, de eventos, de fotografías, pues estarlos guardando para las futuras generaciones, ¿no? Ahorita con la era tecnológica, pues creemos que las imágenes digitales que guardamos van a estar por siempre, y resulta que no, ¿verdad? En el momento en que se descompone el celular o se echa a perder el disco duro de una computadora, pues hasta ahí llega la conservación de la memoria gráfica de una institución. La revalorización de los testimonios orales, pues sería otra de las aportaciones de un enfoque de la microhistoria, porque para construir la historia de la comunidad no basta o no va a ser suficiente con que vayamos al archivo histórico, perdón, o a la hemeroteca, ¿no? Tendremos que ir con los personajes, tendremos que, remitiéndonos a la frase que les comentaba ahorita de Luis González y González, pues ir a esa comunidad y recorrerla a pie, platicar con la gente, y de esa manera pues es como podremos reconstruir los procesos de esa comunidad. Y eso se logra pues mediante los testimonios. En las comunidades siempre hay informantes que son testigos cotidianos, presenciales de lo que se está viviendo, y en la medida que nosotros le damos voz a esos personajes, pues es donde se enriquece el relato histórico. Claro que, pues, si uno se va a la literatura que hay sobre historia oral, pues se va a dar cuenta que es un enfoque que se está utilizando en las últimas décadas, ¿no? Porque anteriormente se tenía la percepción de que los testimonios orales pues no eran así tan verídicos, ¿no? El hecho de ir a preguntarle a una persona cómo percibía un fenómeno, pues se veía como que era una cuestión muy subjetiva, ¿no? Porque la persona pues iba a platicar los acontecimientos dependiendo de, como dice la frase coloquial, dependiendo de cómo le fue en la feria, pues no nos iba a permitir una objetividad en el relato histórico. Pero ahorita con todo lo que se ha avanzado en esa discusión teórica, pues se ha encontrado que la subjetividad del historiador existe en todos lados, ¿no? Desde el testimonio oral, desde la interpretación que hace el historiador de lo que le está narrando el sujeto, pues hay subjetividad. Lo mismo que ocurre en el documento, ¿verdad? El documento también es subjetivo porque narra lo que el deber ser a veces
de un acontecimiento, pero no nos dice lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Remitiéndome otra vez al ejemplo de la pandemia, ¿no? Pues si se encuentra un oficio de aquí a 20 años donde una autoridad de salud dio una indicación en relación a lo que se debía hacer, lo que se debía de hacer en las escuelas por los efectos de la pandemia, pues claro que nos vamos a encontrar, si nosotros queremos interpretar ese fenómeno histórico a partir de ese oficio, pues nos vamos a encontrar la visión de ese alto funcionario, ¿verdad? Pero no vamos a encontrar lo que realmente ocurrió en la vida de las escuelas, ¿no? Si los maestros dejaron de dar clases, si dejaron de atender a sus alumnos, si hubo consecuencias académicas, ¿no? En lo que es el desarrollo de las actividades cotidianas de la educación, etcétera, etcétera, pues eso lo podemos rastrear únicamente o principalmente a través del testimonio de los sujetos o a través de otras fuentes que sean más, pues más cercanas a los individuos, ¿no? Entonces, subjetividad pues va a haber tanto en el documento escrito como en el relato oral. Voy a acelerar un poquito más el tiempo para la presentación para cumplir con el tiempo que me indicaron. Democratización de la historia, pues esa sería otra de las posibilidades de la microhistoria que va a estar, pues va a dar posibilidad de darle voz a los sin historia, ¿no? Como dicen algunos autores. Esas personas que están al margen de la historia, ¿no? Porque a pesar de que son los actores cotidianos, pues se considera que no son los protagonistas, ¿no? Entonces esos no figuran en las grandes historias nacionales, ¿no? Ahí no vamos a encontrar al maestro de la escuela, no vamos a encontrar las aportaciones del comisario ejidal, no vamos a encontrar el papel que jugó el comerciante, el cantinero de una escuela, pues porque esos están ajenos al relato historiográfico desde los enfoques más, pues más de tipo macro, ¿no? Más de tipo nacional. Y aquí pongo también las fotografías esas a manera de ejemplo, como en este proyecto que les estoy relatando de esta comunidad rural, pues se les da voz a esas personas, ¿no? Y los adultos que están hojeando ahí el libro que se derivó de este proyecto de investigación, pues son esos actores cotidianos, ¿no? El señor de la tiendita de ahí de la colonia, pues es un protagonista de la historia de esa comunidad y pues ahí está hojeando el libro, ¿no? Que fuimos a obsequiarle ya cuando se concluyó el proyecto. La persona que está aquí en la segunda fotografía, esa de donde se ve un remolque, pues también es un vendedor de recipientes de plástico, ¿no? Que está ahí en una esquina, ahí con la venta, pues también es un protagonista de esa comunidad, ¿verdad? Y son las personas silenciadas en el relato histórico que a través de los relatos cercanos con el enfoque de la microhistoria, pues nos da la posibilidad de que la misma comunidad le dé un valor a la participación de esas personas y pues pueda ser contada su historia a través de estos enfoques, ¿no? Estos enfoques más cercanos. La vinculación con los beneficiarios, pues eso es otro aspecto muy importante, ¿no? Regularmente la historia academicista o los grandes relatos históricos, pues tienden a tener un propósito muy marcado, ¿no? Y hacer una investigación porque me quiero titular, ¿verdad? Quiero ir a investigar en los archivos, porque de ahí va a salir mi tesis. Cuando tenga mi tesis, voy a publicar un artículo que va a andar circulando en las revistas especializadas a nivel internacional y ese artículo va a ser multicitado porque habla sobre X o Y tema, pero difícilmente o escasamente los investigadores pues nos preocupamos por la devolución de los resultados a los beneficiarios o a nuestros informantes, ¿no? Y una vez que concluimos con la tesis, pues ya nos retiramos y jamás volvemos a acercarnos a esas personas que fueron la fuente de nuestros trabajos de investigación. Entonces nosotros con estos proyectos que hemos realizado a través de
del enfoque de la microhistoria, pues hemos regresado a la comunidad, ¿no? El fin principal de hacer esas investigaciones, pues es, como les decía al inicio, recuperar la memoria de esas comunidades y luego hacer la devolución de esos resultados a la misma comunidad, ¿no? Y aquí está el libro, ¿no? Ese que se derivó de este proyecto de investigación en la comunidad que les comento, en Ranchería Juárez, donde pues la construcción de todo lo que es el producto se realiza con los informantes, con las fuentes de los informantes, lógicamente se nutre de fuentes secundarias y de fuentes de archivo para tratar de vincular lo macro con lo micro, pero finalmente, pues a quienes les interesan los resultados de esa investigación, pues es a la misma comunidad. Y aquí regresamos a las escuelas de esa comunidad a entregarles el libro, y pues uno de los aspectos interesantes, pues es que se incorpora ese material bibliográfico como parte de los textos de consulta para lo que es la asignatura de historia en educación básica, ¿no? En tanto en educación primaria como en secundaria, y pues los niños se acercan al conocimiento de la historia, pero partiendo de la historia de su comunidad, ¿no? Entonces esto le da otro significado a lo que es el conocimiento histórico, porque los alumnos están accediendo a él en un primer momento, pues a través de la historia de su comunidad, donde es pues una satisfacción y a veces una sorpresa muy interesante para los alumnos, pues encontrar la foto de su abuelo, la foto de su tía, incluso de familiares así, pues más recientes, ¿no? Incluso de sus papás, en un libro que habla de la historia de su comunidad. Y finalmente, pues la contribución que hace la microhistoria, pues es a reunir esas pequeñas piezas de rompecabezas, ¿no? Si hacemos la analogía de un rompecabezas, pues no, la historia de un país no se construye de la nada, ¿verdad? No es un proceso único que pueda explicarse a partir de los archivos nacionales y ya con eso estemos hablando de historia de México, de historia de Colombia o de la historia de la educación en Colombia, porque se hizo pues a partir del archivo histórico de lo que es la Secretaría de Educación o el equivalente con ustedes, que sería el Ministerio de Educación, sino que hay pequeñas piezas de rompecabezas en las comunidades, en los pequeños lugares, pues habrá cosas que contar desde el punto de vista educativo, que reunidos en un mosaico, pues ya nos darían una visión más completa. Claro que aquí pues tenemos que atravesar por varios procesos, ¿no? Tenemos que ir de lo macro a lo micro, y luego de lo micro tenemos que regresar a lo macro para que si algún día alguien se da la tarea de escribir una historia nacional con enfoques micro, pues tenga diferentes lugares de donde echar mano, ¿no? Porque tampoco se trata de hacer piezas aisladas, ¿no? Y que tengamos las piezas de rompecabezas por todos lados, sino que esas microhistorias pues vayan encajando en esas historias nacionales y nos permitan una comprensión más, pues más precisa de lo que son los fenómenos histórico-educativos. Y pues hasta ahí yo dejaría la charla, la reflexión, y pues dejaría unos minutos por si gustan hacer alguna intervención. Profe, muchas gracias. Felicitaciones por la conferencia. Pues sí, creo que la temática deja muchas preguntas. Es un tema que se sigue trabajando a nivel internacional. Entonces, bueno, les doy la palabra a los asistentes para preguntas para el profesor. Quien desee también puede escribirles en el chat si no quieren activar micrófono. Un momento. Sí, está bien.
Hola, Fabián. Fabián, ¿vas a preguntar algo? Hola. Andrés, ¿nos escucha? La afirmación. Sí, los escucho. Ah, bueno, buenos días. Te escuchamos. Bueno, a ver, muchas gracias al doctor por su conferencia, primero que todo. Tengo algunas inquietudes respecto al enfoque de la microhistoria, según como usted lo exponía. Ujú. En primer lugar, sigo teniendo la duda de cuál es el factor diferenciador entre la microhistoria a la mexicana, vamos a dejarlo nada más ahí, la microhistoria a la mexicana y la historia local. Ujú. Todavía no me queda claro que de todo lo que he leído y todo lo que he escuchado realmente cuál es ese factor que nos podría decir que estamos hablando de dos enfoques distintos. En segundo lugar, me da la impresión que con lo que usted dice, la microhistoria contaría con más posibilidades epistemológicas para el tratamiento de la historia presente. Aunque también habla pues de rescate de los archivos y demás, yo me imagino que eso también deja la puerta abierta para hacer una microhistoria, digamos, un poco más alejada en el tiempo. Ujú. Y es ahí donde yo me pregunto también el factor de subjetividad, entre comillas, pues, ¿qué tanto podría afectar la microhistoria aplicada al presente, a la historia reciente, frente a un periodo de tiempo un poco más alejado, una periodización más alejada en el tiempo? Y lo último, me llamó la atención cuando usted habla de lo que realmente ocurrió. En este contexto preciso, ¿qué quiere decir usted con lo que realmente ocurrió? Muchas gracias. Bueno, pues trataré de responder ahí a las preguntas. Pues aquí precisamente el mismo autor, el mismo Luis González, maneja que la microhistoria, ¿no? Como él la acuñó, porque precisamente en los años 70 y 80, pues fue uno yo creo que de los primeros personajes aquí en México que empezó a hablar de la microhistoria. Pues él decía que era prácticamente un sinónimo de lo que era la historia local. Simplemente que él pues la asociaba pues a una forma de revalorizarla pues como la historia más cercana a las personas y a las comunidades, ¿no? Pero él la maneja como sinónimo, ¿no? De la historia local. Y efectivamente, pues da posibilidades para lo que es el acercamiento a fenómenos históricos que forman parte de la historia reciente, ¿verdad? Que quizás con todos los ejemplos que yo les comento, pues nos da posibilidades porque el historiador puede acercarse a una comunidad y pues puede hacer las entrevistas a las personas que todavía fueron testigos de un acontecimiento, ¿no? A los abuelitos, a los adultos mayores de esa comunidad, pues son las fuentes principales del investigador, pero lógicamente que no son los únicos, ¿verdad? O sea, no, como que tiene más aplicación para esos acontecimientos de la historia reciente, pero pues no se limita a ellas. Lo que es, con lo que se refiere a la objetividad de la historia, pues yo creo que la, pues la importancia que sigue teniendo en la investigación histórica el documento, pues no se subestima, ¿verdad? No queremos decir que por el hecho de tratarse de microhistoria y de un enfoque que le da, pues a lo mejor pues un valor más importante, ¿no? A lo que es el testimonio oral, pues no quiere decir que el historiador deje de utilizar las fuentes primarias, ¿verdad? Sigue siendo el documento un requisito indispensable para contrastar, incluso para
pues verificar datos, aunque debe quedar muy, muy en claro que lo que, lo que busca el historiador en este caso, pues no es esa historia a la manera positivista, ¿no? De ir a hacer un trabajo para rescatar fechas exactas, para rescatar personajes, para rescatar cuestiones así, donde lo que interesa es la rigurosidad del dato, sino interpretaciones, ¿no? De ver cómo esos personajes eh, visualizan o cómo ellos entienden esos procesos que han enfrentado a lo largo del tiempo. Y claro que en este tipo de relatos, pues hay subjetividad como lo hay en cualquier cosa, pero no le interesa al historiador, pues ir a encontrar el dato exacto, ¿no? Lo que sí debemos de tener cuidado nosotros como investigadores, pues es buscar pues de alguna manera esa verificación de algunos de los datos que nos dan los protagonistas con lo que es la fuente primaria, ¿no? Yo regresándome allá a los ejemplos que ponía ahorita, en esa comunidad nosotros recuperamos fotografías de las personas, ¿no? Hicimos una convocatoria para que nos proporcionaran fotos para integrar el libro y pues claro que llegaban, cuando nosotros les dijimos que necesitábamos fotos la más antigua y que le íbamos a dar un reconocimiento a quien nos proporcionara la foto que tuviera mayor antigüedad, pues claro que hubo personas que si no conocían la fecha de la foto que conservaban en el álbum de la familia, pues se la inventaban, ¿no? O se inventaban el lugar, ¿no? Decían, ah, pues mira, aquí está la fotografía de de mi abuelita saliendo de la iglesia aquí en la colonia, ¿no? Resulta que nos poníamos a investigar o a verificar esa foto y no, ni coincidía el año ni coincidía el lugar, ¿no? A veces ni eran de la comunidad de Ranchería Juárez, ¿no? Entonces, sí tiene un papel importante el documento primario para buscar esa objetividad en el dato, ¿no? Pero hablamos así de cuestiones muy concretas, ¿no? De datos, de lugares, de coincidencia, de un relato con el tiempo de un proceso educativo, cuestiones así de ese tipo, pero lógicamente que en la narrativa del sujeto, pues lo que nos interesa es saber cómo vivieron esos procesos y no tanto, pues ir a cuestionar si nos están diciendo la verdad, ¿no? Hay que tener en cuenta que la historia, pues es la verdad de cada quien y son las historias de esas personas, ¿verdad? No podemos hablar de una historia de Villajuárez, ¿no? En este caso, por remitirme al ejemplo, nosotros no hicimos la historia de Villajuárez, ¿verdad? Hicimos una historia educativa o una historia de los procesos educativos en esa comunidad, pero seguramente puede haber otros investigadores y otras personas que se acerquen a ese mismo tema de investigación, que recurran a otras fuentes y pues habrá otras versiones que contar, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la versión más acertada o cuál va a ser la historia verdadera? Pues yo creo que ninguna, ¿verdad? Pero ¿a cuál le vamos a creer? Pues a la que tenga más fuentes, ¿verdad? A la que haya tenido oportunidad de acceder a más relatos y de poder contrastar, pues es donde nos va a dar esa posibilidad. Nosotros nos enfrentamos a esa problemática, ¿no? Y hubo temas en los que una persona nos decía una cosa o nos daba el nombre de un personaje y luego íbamos y le preguntamos al vecino y él nos decía otro, ¿verdad? Pues claro que ese testimonio está mediado por esa subjetividad de las personas, ¿verdad? Si en una familia el personaje protagonista pues era su bisabuelo, pues le daban un realce al acontecimiento, ¿verdad? Y el vecino, si le caía mal la persona, el personaje del que estamos hablando, pues no, simplemente nos da otro testimonio, ¿no? Pero al poder contrastar las múltiples opiniones que hay sobre ese personaje o sobre ese acontecimiento, pues ahí nos permite que el historiador pueda hacer una conjunción
de todos esos testimonios y pues dar un panorama del hecho que se está tratando. Gracias, profe. Bueno, el señor Alejandro Aguirre también quiere hacerle una pregunta, lo escuchamos. Sí, adelante. Bien, gracias. Muy buenos días, Jesús, por su conferencia. Son básicamente tres comentarios. El primero, pues, es, digamos, habría que volver por un uso más riguroso cuando se usa la noción de positivista o positivismo, ¿no? Creo que se lo manejó de una manera un poco jocosa y laxa, y no estaríamos siendo justos ni con Seinovos, ni con Rank, ni mucho menos con Langlois, ¿no? Parece ser que hay cierto manejo, además de jocoso, como un poco despectivo a cierto tipo de práctica historiográfica. La segunda, ¿cómo evitar, que me parece que la microhistoria aplicada a la historia de la educación, cómo evitar este fuerte aliento militante de querer darle voz a los otros, de recuperar las voces de personas que no hablan, que la historiografía no recupera, precisamente para evitar caer en la trampa metodológica de que es un oprimido, es un sin voz, ¿cierto? Uh-huh. Y no darle siempre la valía a su testimonio y evitar lo que François Hartog precisamente ha llamado la dictadura del testimonio, ¿sí? Y tercero, con esto culmino, una de las críticas que se le ha hecho a la microhistoria es que, queriendo fundamentar sus explicaciones a partir de la experiencia del sujeto, riñe con los postulados de la historia social de los procesos educativos. Es decir, si yo estoy interesado en saber por qué X zona es más o no proclive a ser alfabetizada, ¿cierto? Como los trabajos de su colega Federico Lazarín, ¿no? Uh-huh. Pues el dato duro me ayuda a comprender eso más y la historia social más, mientras que la historia local o microhistoria no me permitiría a veces acceder a esa información porque estoy más interesado en rescatar la voz del otro. Entonces me parece que, pues, me parece que es como una crítica que se le podría hacer al uso de la microhistoria en la educación. Muchísimas gracias. Okay. Sí, no, como lo decía ahorita en la participación o en la respuesta a la pregunta anterior, el enfoque positivista, pues no se utiliza en ese sentido, ¿no? De manera despectiva. Yo lo señalaba, ¿no? Que hay necesidad de acercarnos a lo que es la fuente primaria, ¿no? A lo que es el documento. Sí, ese no ha dejado de tener vigencia, incluso en los paradigmas historiográficos del siglo XX, ¿no? La escuela de los anales, la historia crítica que manejan en España, pues vuelven a retomar o a recuperar el valor que tiene el dato, ¿no? Lo que es el documento, pero no limitando lo que es el trabajo del historiador a estar más preocupado por dar cuenta del dato exacto que de la interpretación de los acontecimientos. Entonces, en ese sentido, el enfoque de la microhistoria pues va hacia ese lado, ¿no? A dejar en un plano secundario la preocupación por así exclusiva por el dato, e irnos un poquito más hacia lo que es tratar de entender cómo se desarrollan esos procesos. Pero lógicamente que es necesario pues buscar alimentar esa temática también desde fuera de la comunidad. No es quedaría muy limitado si nosotros
nos acercáramos a esos proyectos de investigación únicamente pues para recuperar las voces de los sujetos y luego a partir de ahí construir el relato, ¿no? Sería pues nos quedaría muy limitado, ¿no? Precisamente esa es una de las críticas principales que ha tenido el enfoque que maneja Luis González, ¿no? O la historia a la mexicana, en el sentido de que pues se queda o se limita mucho a lo que es la interpretación de los acontecimientos en ese espacio local, pero le resta importancia a la vinculación de esos fenómenos con un espacio más amplio, ¿no? Como pudiera ser la historia nacional y mundial. Y yo creo que en esa última pregunta que realiza, pues el enfoque de la microhistoria, la italiana, es el que responde más a esa necesidad, ¿no? De poder estudiar un fenómeno histórico, pero a la vez que pues, los hallazgos de esta investigación o de ese proyecto pues sirvan para poder explicar un proceso a gran escala, ¿no? Como pudiera ser la alfabetización en el país o una cuestión de ese estilo, pues la microhistoria desde como la han trabajado los italianos, pues es la que responde a esa necesidad. Y yo creo que la posibilidad como la manejamos nosotros en los proyectos, pues va más enfocada a lo que señalaba al principio de Luis González, ¿no? A utilizar la investigación histórica como un pretexto, como una herramienta que sirva para, pues en primer lugar, para rescatar la historia de esa comunidad y para darle un uso a esa historia dentro de esa comunidad. Por eso les decía ahorita que no es como que un enfoque muy popular entre los historiadores, porque pues se queda en los resultados en ese espacio, ¿no? Y ya para establecer generalizaciones así o vinculación con los grandes procesos nacionales, pues los deja en un carácter secundario, ¿no? Se queda más interesada por ese aspecto de la devolución ahí en la misma comunidad. Bueno, profe, nuevamente gracias. Tenemos dos últimas preguntas. El profesor Francisco Berley está por ahí, profe. ¿Lo escuchamos? Sí, hola, muchas gracias Eva, muchas gracias al profesor Jesús Trujillo por su disertación. Tengo una pregunta y que tiene que ver con, bueno, la pregunta es la siguiente. Uh-huh. ¿Cómo se uniría o cómo se une esta visión o esta visión sobre la microhistoria a lo que tenemos hoy como esta tendencia a la historia global? Esa es mi pregunta. Uh-huh. No, pues ahí se queda, yo creo que es una de las tareas siguientes, ¿no? Y es uno de los aspectos que ahorita se está, pues está como en debate, al menos aquí en México, porque todo lo que es la década de 2000 para acá, tuvo mucha popularidad la vuelta a los procesos locales y regionales, ¿no? Y pareciera que los historiadores así en masa se trasladaron de hacer las historias nacionales, ¿no? La educación socialista en México, la educación de las mujeres en México, la educación de no sé qué en México. Regresaron a estos temas de investigación en donde se van a los procesos micro, ¿no? Y es la participación de las mujeres en la educación de San Juan de no sé dónde, el papel de la maestra fulanita de tal en la educación de Chihuahua, ¿no? Entonces, se vuelve esto una tendencia que uno la puede rastrear de esa manera en los congresos, en las memorias
que se derivan en los libros, en toda la producción académica, y precisamente, al menos el panorama que ha retratado aquí la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, pues es que se ha fragmentado el estudio de la historia, ¿no? Y cada quien anda tan entretenido en temas específicos de una localidad, de un personaje, de una comunidad, y se ha perdido de vista el enfoque macro, ¿no? Lo que son las grandes historias, ¿no? Entonces, precisamente en los reportes que elaboran estas dos asociaciones, lo que se conoce aquí como la elaboración de estados de conocimiento, que es una especie de conteo de la investigación, de la producción investigativa que se realiza cada 10 años, pues esos son los temas que ha dejado abierto esa recopilación, ¿verdad? Que ahorita ya que tenemos 2 décadas prácticamente trabajando con las microhistorias y con las historias regionales, pues es necesario una conexión o una tendencia que busque articular esas microhistorias con los procesos nacionales y de qué manera podemos hacer eso. Bueno, pues es el reto que nos dejan pendiente, ¿no? ¿Cómo hacerlo para, pues ahora sí, para construir historias nacionales, pero que recuperen esas visiones de lo local, ¿verdad? Pues yo creo que es una obra titánica, ¿no? Que está por escribirse, pero mientras eso llega, pues yo creo que la tarea que tiene que realizar la microhistoria, pues es el engarce, ¿no? Entre sí una historia para rescatar esos procesos locales, pero también buscando ese engranaje, ¿no? De cómo esos procesos que se están documentando de una pequeña comunidad, pues pueden ofrecer luz para explicar un proceso que se está dando aquí a nivel nacional. Pero yo creo que eso es un proceso que, pues, que está ahí como pendiente para los historiadores y que tiene que necesariamente que seguirse trabajando en los próximos años. Listo, profe. Profe, mire, en el chat tenemos una pregunta de parte del señor Roger. Él pregunta, ¿qué tanto se aplica la microhistoria en la actualidad? Pues es lo muy parecido a lo que comentaba ahorita, ¿no? Le digo que ahorita ha sido un enfoque pues al que están recurriendo muchos investigadores, para, pues, como para darle una nueva interpretación a los procesos desde los enfoques locales. Pero, pues yo creo que si nosotros comparamos lo que es el uso académico que puede tener los trabajos desde la microhistoria y con otro enfoque, pues son más populares los que buscan pues incursionar en temas que de alguna manera tengan un uso más académico, ¿verdad? Es que le digo que depende mucho pues yo creo que de las intencionalidades que tiene el historiador. Ahorita nos encontramos así como que entre la espada y la pared, ¿no? Al menos aquí en México los investigadores, si hacemos investigación sobre los temas que a nosotros nos interesan y que pueden tener un uso potencial con una comunidad de personas interesadas, o nos ascribimos a los temas que, pues, que tienen un uso más académico, ¿verdad? Que pueden dar las posibilidades para que los resultados puedan difundirse en una publicación a nivel internacional o en un capítulo de libro donde haya muchas personas interesadas, ¿no? Entonces, a veces el historiador pues tiene que jugar con eso, ¿verdad? O investigo lo que me interesa, lo que quiero trabajar, o hago aquello que responda a esos intereses académicos, hasta en un trabajo de tesis, ¿no? Que uno
pues está con la misma dinámica, ¿no? Con la misma preocupación, si lo hace uno para cumplir con los requisitos del grado o si lo hace porque el tema que va a trabajar pues va a representar una innovación o una aportación para el campo de la historia de la educación. Gracias, profe. Sí, creo que ayer tuvimos a un invitado, o sea, hacer un poco un contraste del profesor Mario, bueno, miento, el miércoles, de la Universidad, bueno, del CONICET, Argentina. Y también caíamos un poco en eso, o sea, en el hecho de que también podemos caer en los modismos. Entonces, o le vamos a aportar algo a la historia, o solamente es por la cuestión de la moda que también vivimos en la historia. Dependiendo de las temáticas que estén de moda. Entonces, creo que eso es algo que seguimos trabajando y depende también de las revistas. Pues como historiadores también estamos interesados en publicar. Y a veces Sí. las revistas también nos enmarcan en una temática específica. Sí, no, yo le comento ahorita lo del ejemplo de las publicaciones, porque a nosotros nos tocó vivir la experiencia que en uno de los productos que se derivaron de este proyecto de Villa Juárez, lo sometimos a una revista internacional y casi todavía no terminaba de llegar, yo creo, el correo electrónico cuando el editor nos contestó que ese tema pudiera tener interés o pudiera ser de interés en el ámbito local, entonces que buscáramos una revista aquí a nivel regional que lo difundiera y que fuera más útil lo que ahí estábamos reportando, ¿no? Entonces, pues en pocas palabras nos dijo que no les interesaba, ¿no? Pero yo digo que pues juega ese factor, ¿no? Que es un tema muy específico que pues puede tener interés para la gente que vive aquí en esta comunidad, pero no para otro público. Ya en la medida que nosotros le fuimos cambiando el discurso y que pues ya el proyecto cuando se trataba de una publicación, nos íbamos más por el aspecto metodológico, ¿no? De hablar cómo el uso de la historia oral, por ejemplo, era una herramienta para realizar trabajos de este tipo, pues ya es cuando puede tener potencialidades de publicación en una revista a nivel internacional, por ejemplo. Pero sí es un dilema importante, ¿no? El escribir para qué, ¿verdad? Para generar conocimiento, para publicar, etcétera. De acuerdo, profe, sí, es muy cierto. Por ejemplo, en mi caso, usted sabe que yo apoyo la coordinación de la revista Historia Caribe. Y la preocupación que tenemos a veces como revista es si nos están leyendo. O sea, si estas temáticas que estamos publicando, si son interesantes para el público, bueno, historiadores y para un público general. Entonces, digamos que esa es una de las mayores preocupaciones, creo que no solamente de la revista de la cual yo apoyo, sino de muchas revistas a nivel nacional e internacional. ¿Para qué se publica también todos estos artículos? Sí, bueno, profe. Efectivamente, y efectivamente, y nos movemos ante políticas que son globales, ¿verdad? Si la revista está publicando artículos y nadie los cita, ¿no? Pues inmediatamente cae el rating de esa publicación en Scopus y con todos estos criterios que se utilizan para la evaluación de la producción científica, ¿no? Entonces sí, a veces se tiene uno que estar moviendo ahí conforme a las políticas, ¿no? que hay en el mundo académico. Sí, señor. Bueno, entonces creo que para cerrar, la señorita Anet Acuña nos dice que tiene una duda. Anet Acuña, ¿nos escuchas? Anet. Anet. Que no le prende el micrófono, un momento. ¿Qué será? Ya, va, estoy tratando de poder reactivarlo. Listo. Anet. Ya. Ok, perfecto. Ahora sí. Yo siempre he tenido ciertas dudas con el tema del tratamiento de las fuentes con la microhistoria. Mi tema de investigación en la maestría y en el pregrado no es precisamente microhistoria, pero sí se atañe a un lugar en específico, que en este caso es la ciudad donde vivo, que es Barranquilla.
Al momento de la recolección de las fuentes, como yo trabajo la década de los 80 y una parte de los 90, los sujetos históricos aún están vivos. No todos, pero sí. He encontrado gente que me ha dado muchas luces con respecto al trabajo de investigación que yo realizo. En ese caso, por ejemplo, con el tema de las fuentes orales, como las hablaba usted, hay mucha información, ya sea porque el archivo tiene muchos trámites burocráticos, entonces el acceso a la fuente se vuelve limitado, etcétera, etcétera. Cuando son las fuentes orales y cuando son las fuentes iconográficas, creo que el esfuerzo es doble, como usted lo hablaba, a la hora, como quien dice, de validar la información que allí aparece, porque la persona no tiene conocimiento exacto de la foto o porque te dice cualquier cosa con tal de salir del paso y darte alguna información, o porque en el caso de la fuente oral, pues la memoria a veces les falla porque ya son señores en su mayoría. En este caso, por ejemplo, yo encontré al abuelo de una amiga mía muy querida del colegio. El señor tiene una constructora, yo trabajo historia urbana, y el señor me hacía un detalle, o sea, una especie como de, él tenía una especie de mapa mental de lo que es la ciudad y de lo que era hace 30, 40 años. Entonces él me decía, bueno, mira, la ciudad llegaba hasta aquí, de aquí para allá, eso era monte, estaba tal cosa, tal y tal y tal. Pero dentro de las fuentes escritas, mucha de la información que el señor me hablaba no estaba documentada. En esos casos, a la hora de validar esa información, ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cómo hicieron? Porque a veces se torna, como le digo, un poco difícil porque a veces la fuente escrita no está y muchas veces es como que revisa en la prensa si de verdad la información es o no es. Revisa si en los decretos, en la normativa, si en las actas del consejo están, o revisa si en el archivo, en la fuente escrita te aparece. Pero uno puede llegar a encontrarse casos en los que definitivamente en la fuente escrita no aparece, pero de pronto te puede llegar a validar la información que él dice a través de una foto, o a través de un video, o a través de una canción, de un audio. Entonces, en ese caso, ¿cómo hicieron ustedes? No sé Sí, si yo me di a entender. sí, sí, no, yo creo que, bueno, el primer requisito o la primer cuestión que nosotros vimos como ventaja para poder sortear así ese tipo de problemas, que también nosotros los tuvimos aquí con el tema que estábamos trabajando, pues es el poderse empapar uno de lo más que pueda o poder documentarse lo más que pueda sobre el conocimiento del contexto. Yo creo que eso es fundamental, porque regularmente en la investigación, pues el historiador lo que hace es interesarse por un fenómeno y luego va en busca de las fuentes, pero aquí tratándose de una comunidad, pues el requisito primero es conocer lo más que se pueda esa comunidad, ¿no? Nosotros tuvimos que pues hacer trabajo de campo con mucha anticipación allí en el lugar, incluso identificar los lugares, identificar a las personas, identificar todos los espacios para poder contextualizar al momento de hacer el trabajo con las entrevistas. Nosotros no llegamos así en un primer momento. Yo creo que eso sería muy importante, no llegar directo con el trabajo de fuentes orales, porque regularmente para acercarse a un informante, pues lo que se tiene que hacer es una entrevista, un guión, una entrevista semiestructurada, ¿no? Donde a lo mejor el investigador no lleva un cuestionario así cerrado, ¿no? De preguntas de ¿en qué año se fundó la escuela? ¿Usted qué recuerda de este acontecimiento? ¿Y por qué esto? ¿Y quién fue el personaje? O sea, no lleva esa precisión en los datos, sino que lleva una serie de temática, ¿no? De una entrevista semiestructurada donde lo que queremos es que el informante se suelte hablando, ¿no? De decirle, a ver, platíqueme
todo lo que usted le tocó vivir de los procesos educativos en la comunidad, ¿no? Y la persona empieza a narrar casi desde que ingresó al kinder hasta su último grado de escolarización, pero a partir de esa narrativa, de todo ese contexto, pues nos va permitiendo contextualizarnos en el tema y tener pues un panorama general para poder precisar en preguntas así más finas, ¿no? Y precisamente las primeras entrevistas, la primera, 2, 3, 4, incluso más entrevistas, se van en esa parte, ¿no? De podernos generar un mapa mental de lo que nosotros estamos trabajando, y probablemente hasta que empezamos con la entrevista 6, pues nos podemos dar así el lujo de preguntar aspectos más concretos, ¿no? Que vayan a lo mejor pues a procesos finos del tema que nosotros estemos investigando, pero yo creo que aquí pues no va a haber un momento, ¿no? En el que conozcamos así con precisión cada acontecimiento, cada fecha, de manera así objetiva, pero sí va a haber un momento en que hay una saturación de las categorías, ¿no? Si nuestra categoría de análisis es cómo se dieron los procesos para la fundación de una institución educativa, o cómo se dio el proceso de urbanización en el caso de su tema, pues va a llegar el momento en que si ya entrevistamos a 5 personas, a 10, a 15, nos están hablando de lo mismo, ¿no? Entonces quiere decir que la categoría ya se saturó, ¿no? Ya no hay mucho por dónde buscarle, e incluso pues ya no hay a lo mejor una preocupación así tan apremiante por encontrar si lo que nos dijeron es verídico o no, ¿verdad? Porque ya fueron tantas las personas que nos están narrando de la misma forma que ya se puede dar por sentado que nos están pues narrando un acontecimiento de manera más o menos como ocurrió, ¿verdad? No de manera verdadera, ¿no? Porque aquí en la historia no existirían las verdades, pero sí pues un acercamiento a la interpretación de esos acontecimientos. Y yo creo que la otra tarea, en el caso ya de la redacción del informe, o en lo que es pues ya el procesamiento de los resultados, pues aquí viene también el análisis que logra hacer el historiador, ¿verdad? Donde una temática, ¿no? en la que nosotros estuvimos profundizando, pues a lo mejor no nos va el estilo de análisis que nosotros vayamos a realizar, pues no va a estar centrado específicamente en tratar de dar cuenta de la verdad verdadera de ese acontecimiento, ¿verdad? Por decirlo ahí a manera de broma, ¿no? Pero sí de poder presentar la manera en cómo esos personajes visualizaron el crecimiento urbano, ¿no? de esa ciudad, ¿no? Cómo lo interpretan, ¿no? Y ya incluso en el informe, pues nosotros no vamos a decir que así ocurrió, ¿verdad? Simplemente podemos presentar lo que nos dice la fuente escrita, ¿no? De cómo fueron creciendo tales y tales colonias, cómo nos dice el informe del ayuntamiento, del área de urbanización del ayuntamiento, que se fue dando la fundación de X o Y colonia, o cómo se fue dando los procesos, y cómo nos dicen los sujetos que lo fueron viviendo, ¿no? Entonces nosotros presentamos así como que las dos caras de la moneda, pero finalmente la persona que lee el trabajo que nosotros producimos, pues ya va a construir una interpretación a partir de pues de la información que nosotros estamos presentando, ¿verdad? Pero yo creo que en ese informe pues es el propósito y el enfoque del historiador, ¿verdad? Presentar cómo vivieron los procesos desde diferentes ángulos, y ya que el lector sea el que juzgue. Listo, profe, muchas gracias.
Bueno, nuevamente gracias por su tiempo, por su dedicación para presentarnos esta conferencia. Para nosotros ha sido un placer tenerlo en esta sección del día de hoy de la jornada de estudios historiográficos. No me queda más nada que felicitarlo. No, al contrario, pues yo le agradezco mucho la invitación y pues a la universidad en la que ustedes pertenecen, la Universidad del Atlántico, pues también agradecido, pues ahí seguimos en comunicación y en espera de que podamos seguir teniendo futuras colaboraciones, pues estamos a la orden. Sí, señor, listo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes, bueno, participantes en el evento, en la sesión del día de hoy. Nos vemos en el próximo viernes, en la siguiente sección. Muchas gracias. Un nuevo episodio. Un saludo para todas y todos. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.